Desde que Graham Allison escribiera su libro sobre la trampa de Tucídides y la posibilidad de que China y los Estados Unidos acaben enredándose en un conflicto militar, todos los ojos están puestos en Taiwán. Por ejemplo, la revista The Economist de esta semana hacía la siguiente tremenda afirmación: el lugar más peligroso del planeta es Taiwán. Incluso el almirante Phil Davidson, que está a la cabeza del Comando Indo-Pacífico de los Estados Unidos, afirmaba que el ataque a Taiwán se podría producir antes del año 2027. Así que no está de más preguntarse cómo hemos llegado hasta aquí y qué posibilidades reales hay de que en efecto se produzca un conflicto bélico entre las dos grandes superpotencias. El problema es que Taiwán es una víctima tanto de la historia como de la diplomacia de las grandes potencias. La historia de Taiwán está muy relacionada obviamente con la Guerra Civil China que se desarrolló entre 1927 y 1949 y que enfrentó al Partido Nacionalista Chino, el famoso Kuomintang de Chiang Kai-shek, y al Partido Comunista de Mao Zedong. La derrota de los primeros les hizo retirarse hasta un refugio, el refugio que estaba en la isla de Formosa, la que hoy es Taiwán, y allí fundaron la República de China. Desde entonces se ha producido la ficción de que existen dos almas en China, una que engloba toda la China continental y su abundantísima población, y un grupo de resistentes a la ideología comunista refugiados en la isla de Taiwán, pero que al mismo tiempo reclaman para sí mismos ser la encarnación de la verdadera China. Y en realidad la isla no hubiera resistido mucho tiempo si no se hubieran producido acontecimientos de por medio que retrasaron la decisión de Mao Zedong de invadirla. En concreto estoy hablando de la invasión de Corea del Sur por tropas norcoreanas en junio de 1950, que desembocó en la Guerra de Corea. Los Estados Unidos comprendieron la importancia estratégica que tenía para ellos el resistir el avance del comunismo en Asia, y así estalló la primera crisis del estrecho de Taiwán en el año 54, a la que sucederían muchas otras, en el 58, en 1980 y en 1996. Así que la historia produjo una anomalía de una China dividida en la que una pequeña isla de apenas 36.000 km² se resistía a la potencia creciente de una enorme nación que tan solo está a 130 kilómetros del continente. Después sería la diplomacia la que introduciría un segundo elemento, que acabaría de enredar completamente la situación. A los Estados Unidos les era imposible ignorar el crecimiento y la importancia de una nación con cientos de millones de habitantes. De hecho, eso fue lo que vio el vicepresidente Nixon en el año 1967. Simplemente no nos podemos permitir dejar a China fuera de la familia de las naciones para siempre. Así que la aproximación diplomática entre ambas naciones hizo surgir el problema de Taiwán como un elemento que podría facilitar el acuerdo. Después de la visita de Nixon, Washington aceptó que todos los chinos a ambos lados del estrecho de Taiwán pertenecen a una única China y que Taiwán es parte de China. Aunque los Estados Unidos matizaron su posición en la Ley de Relaciones con Taiwán del año 1979, afirmando que el futuro de Taiwán solo podría determinarse por medios pacíficos, y que cualquier amenaza a la paz y la seguridad de la zona, incluida boicots o embargos, preocuparían grandemente a los Estados Unidos. Y desde entonces los Estados Unidos han quedado vinculados con Taiwán en el sentido de apoyar su sistema defensivo, vendiéndoles armas, renunciando a mediar entre ambas partes, pero al mismo tiempo afirmando que la China continental mantiene su soberanía sobre Taiwán. Supongo que la imaginación de los políticos suponía tan alejado en el tiempo el momento en que China tuviera capacidad suficiente para imponer su criterio por la fuerza, que las contradicciones que obviamente existen en esta posición que os acabo de describir, en esa posición trilateral que se planteaba, sencillamente no les preocupaban lo más mínimo. Pero aquel momento que demoraron en sus imaginaciones ya es presente. Y a día de hoy China es una potencia económica, demográfica y militar que reta la posición de los Estados Unidos, no solamente en Asia, sino en todo el mundo. Y ahora quedan por responder las preguntas más interesantes de todas. ¿Qué posibilidades existen de que China tome Taiwán por la fuerza? ¿Qué capacidad tienen los Estados Unidos para resistir una decisión así? ¿Qué implicaciones tendría todo esto en las relaciones internacionales de China con el resto del mundo? ¿Podría el resto del mundo prescindir de la existencia de China a estas alturas? ¿Cuál sería la respuesta de otras naciones de Asia que pueden verse retadas en su independencia si es que China tiene éxito con Taiwán?
Pues de estas y de otras cuestiones vamos a hablar hoy en Geopolinómicos. Y estas preguntas son las que voy a transmitir directamente a Jorge Turbo. Jorge, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y a Ángel Rodríguez. Buenas tardes. Ya me conocéis, soy Óscar Vara y podemos empezar por donde queráis. Si queréis podemos empezar por la parte geopolítica. Contestando a las preguntas Jorge, que sabe más de historia. O añadiendo datos. Un dato que hay que tener en cuenta es que en estos momentos, en las últimas elecciones en Taiwán, las ha ganado con cierta claridad un partido que no es favorable a los intereses de la reunificación. Como os podéis imaginar, en Taiwán la discusión política fundamental es cuáles tienen que ser las relaciones con China, y eso se traslada a las posiciones de los políticos y de los partidos políticos. Y, repito, en las últimas elecciones quien ha ganado no es proclive a ningún tipo de reunificación con China. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque no es lo mismo una unificación, digamos, más o menos pacífica, que no requiere intervención militar, que enfrentarse a la oposición de la población taiwanesa y, por tanto, tener que invadir militarmente la cuestión. Ese será un problema inicial que habrá que plantearse, porque eso tiene efecto sobre lo que luego se hace o no se hace. A mí me parece interesante esto porque es verdad que hay una diferencia muy clara entre el Partido Progresista Democrático, no sé si la traducción es el DPP, que ahora mismo gobierna y que efectivamente tiene una deriva independentista, y por otra parte el Kuomintang, que siempre ha tenido el antiguo partido nacionalista, pero que hoy en día, que decías, han gobernado hasta, me parece, 2016, es cuando entra el Partido Progresista. En fin, los primeros movimientos que siempre hicieron fueron de confraternización con el enemigo, vamos a decirlo así. Es decir, vamos a templar gaitas, vamos a colaborar. Sí. Al fin y al cabo, gran parte de los intereses económicos de Taiwán obviamente están en China, en la China continental. Sí, claro. Entonces, es verdad que la entrada de la nueva presidenta ha causado una conmoción tremenda dentro de las relaciones. Claro, porque los chinos pensaban que eso, entiendo yo, el gobierno chino pensaba que había una deriva más o menos natural de la población taiwanesa a ver las ventajas de una asociación más estrecha o a convertirse en una provincia de China. Ahora están viendo que no. Y también ahí hay un componente generacional. Es decir, los más mayores que pertenecían al Kuomintang, que apoyaban esas ideas, pues tienen una cierta idea de la relación con China que los más jóvenes no comparten. Y eso se refleja en las elecciones. El ejemplo de Hong Kong también ayuda. Es que el ejemplo de Hong Kong... yo creo que ayuda mucho. Yo creo, clarifica, ¿verdad? Yo creo que ahí lo que se ha producido es un error de cálculo monumental por parte de la China continental, de Xi Jinping, en Hong Kong. No ha sido realmente en Taiwán el problema, sino el problema ha sido en Hong Kong. Y va a pagar ese error precisamente porque, como estamos viendo y como habéis comentado, ha reforzado el sentimiento independentista en Taiwán porque están viendo lo que está pasando en Hong Kong. Podía haber dejado a Hong Kong perfectamente tal y como estaba y muy probablemente en 10 años hubiera conseguido la reunificación, porque, como decís, es una anomalía histórica que no tiene mucho sentido y los vínculos comerciales iban a ser... pues sería una especie de isla avanzada, una zona económica especial, como tantas otras hay en China, y en 30 años estaba la cosa perfectamente equilibrada. Entonces yo creo que se han equivocado en Hong Kong los chinos y van a pagar muy caro el coste de ese error, porque puede retrasar el proceso 2 décadas tranquilamente. Pero eso sí, los Estados Unidos tienen una posición que sea creíble. Es decir, uno de los problemas que tiene la afirmación de que los Estados Unidos darían la cara o darían un paso adelante, cosa que no es tan obligada por ninguno de los acuerdos. Hay que recordar que la posición de los Estados Unidos en toda esta historia ha sufrido, ¿cómo decirlo?, muchas matizaciones. No voy a decir variaciones, pero muchas matizaciones. En primer lugar, cuando en el 72 se llega a la conclusión de que, bueno, hay que reconocer la realidad de una China única, y luego, posteriormente, por ejemplo, con Ronald Reagan, cuando se hacen las 6 afirmaciones de no discutiremos nunca con China si os vendemos armas o no. Nunca discutiremos con China cuál es el estatus de Taiwán, ¿no? O sea, os vamos a asegurar de que la ambigüedad, esto sigue existiendo. Pero ellos no en ningún momento han firmado, si a ti te atacan, yo responderé. No tienen ningún compromiso. Y claro, eso es
evidencia. Hay que recordar que quien ha alimentado lo que es China ahora ha sido Estados Unidos. Es decir, sin lo que pasó en 1972 y lo que vino después con la globalización y con la deslocalización de empresas multinacionales norteamericanas a China y la transferencia de tecnología aceleradísima que ha habido de Estados Unidos a China en los últimos 30 años, China no sería lo que es ahora. Pues ahora Estados Unidos está llevando las manos a la cabeza que qué es lo que hemos hecho, no, qué es lo que habéis hecho, no. Es decir, es que lo habéis hecho porque les habéis entregado todo. Y cuando digo todo, digo todo. Entonces, ahora están, digamos, recogiendo las consecuencias. Otro error de cálculo, que en su momento a Nixon y a Kissinger les parecía una idea estupenda, no seamos ingenuos, para crear problemas a la Unión Soviética, porque en los años 70 estaban muy enfrentados, y ahora les vuelve... Es muy parecido a lo que pasa en Afganistán con los talibanes, si os fijáis. Es decir, es la misma vuelta de tuerca de la historia que te hace, digamos, enfrentarte al que era tu aliado porque te interesaba hacer pupa a un tercero. Ahora, pues tienes los productos de aquello. Y desde luego el destino de Taiwán... Yo no creo que haya conflicto militar, ni muchísimo menos, pero el destino de Taiwán es muy complicado en estos momentos. Yo creo que se están dejando todas las opciones abiertas. Tampoco tienen muy claro un curso de acción. No, yo estoy seguro que tienen 2 o 3 alternativos según cómo vayan las circunstancias, porque eso está, no digo a decir en la esencia china, sino en los libros de estrategia chinos, claro, de los siglos 4 y 5 de todo el mundo. Después de Cristo. Lo lógico es dejarse muchas opciones abiertas, tener 1 o 2 objetivos planteados de distintos plazos además, porque China hace mucho eso, se plantea objetivos a corto, medio y largo plazo, luego los acelera o no, según vayan las cosas, ir navegando entre todas esas posibilidades dependiendo de cómo evolucione todo el contexto internacional, no solamente la zona, sino el contexto internacional, porque ahí está Taiwán, pero cerquita está Japón, Claro, ese es que también tiene implicaciones, y no muy lejos están Corea. los países de la ASEAN. O sea que, no, pero aquí Japón quizás sea una de las piezas claves. Por ejemplo, uno de los planteamientos que se hacen es que China no invadiría o no produciría un bloqueo de la isla, pero podría producir lo que se llama una cuarentena. Como al fin y al cabo son aguas territoriales mías y el espacio aéreo no deja de estar también dentro de mi espacio aéreo, yo puedo controlar qué entra y qué no entra en Taiwán. Claro. Y en ese caso podría impedir que los norteamericanos vendan misiles, cualquier tipo de sistema sofisticado de armas a la isla. Sacando una analogía de lo que ocurrió con Cuba en la crisis de los misiles de los años 60. Sí, y debe de ir por ahí la cosa, porque esta mañana he leído una noticia bastante inquietante en Político, que apunta a unos movimientos, como siempre, un poco extraños de los famosos pesqueros chinos, pero en las costas de Corea. Las costas de Corea que dan al Mar Amarillo, al de China. Y el comentarista de Político apunta a que los chinos se están empezando a preocupar bastante porque los Estados Unidos podrían imponer un bloqueo efectivo del mar completo y por lo tanto bloquear el acceso de las mercancías y del petróleo a Tianjin, al principal puerto de China, que está es parte de Pekín prácticamente, 20 kilómetros. Entonces, no me ha llamado la atención la noticia de los famosos pesqueros indios chinos, que ya sabemos lo que son, sino la posibilidad de que los chinos estén pensando que Estados Unidos tiene capacidad suficiente para bloquear el mar de China. O sea, ahí hay muchas alternativas. O sea, cuando estamos pensando en Japón, Taiwán, son parte de la primera línea de islas que rodean la costa de China. Y es verdad que los Estados Unidos tienen posibilidades de bloquear el comercio de China. Bueno, tienen posibilidades. Si se produjera un conflicto militar habría que verlo, pero en principio tienen posibilidades. Pero eso también interrumpiría el tráfico de Corea del Sur, interrumpiría el tráfico de Japón. O sea, quiero decir... No, esto sería solo un desastre. Sería solo, digamos, el acceso al puerto de Tianjin. Pero quiero decir que todo ese tipo de medidas llevarían efectivamente a la posibilidad de la escalada. Por ejemplo, tomar Taiwán por la fuerza podría llevar a Japón a decir, yo seré el próximo. Claro. Es lo más probable. Claro, en ese sentido, si se produce una estrategia que sea creíble por parte de los aliados de Taiwán, en el sentido de decir, si hacéis algo, nosotros haremos algo, entonces China, yo creo que prisa, a lo mejor la tiene Xi Jinping. Pero también es verdad que durante los últimos 30-40 años la República Popular China, sea cual sea la dirigencia,
ha sido bastante realista en cuanto a los objetivos que se podían ir alcanzando y en qué plazos. Todo eso, evidentemente, será parte de un debate del que no nos enteraremos en absoluto en las altas esferas del Partido Comunista Chino. ¿Y qué pasaría, además, si hubiera un conflicto en Taiwán y de repente los microchips que se fabrican allí, que son fundamentales para la industria de todo el mundo y que tecnológicamente están mucho más avanzados que el resto de los países, dejarán de llegar? Sabéis que encima Taiwán tiene una especificidad en ese sentido que es muy importante, de una posición relevante dentro de las cadenas globales de valor. Con lo cual tampoco parece... O sea, yo cuando leí el editorial, el artículo de The Economist, me hizo mucha gracia porque es el típico clásico caso de clickbait, ¿no? Te voy a poner un titular, es el lugar más peligroso del mundo. Empieza el artículo además de forma muy agresiva, todo lo malo que puede ocurrir. Explosivo. Y cuando llega al final dice, bueno, pero hay analistas menos pesimistas que ven la cosa de otra forma. Como los de esta casa. No preocuparse. Entonces, por ejemplo, hay un estudio que recomiendo del Council of Foreign Affairs, parece que se llama, en donde hace todo un recorrido de cuál debería ser la estrategia de los Estados Unidos. Y qué tipos de estrategias podría plantear en cada una de los escenarios y posibilidades, siempre diciendo lo que tenemos que ser es creíbles. Tenemos que tener una estrategia que a los chinos les diga, espera, tentámonos la ropa. Pero es divertido que al final dice, vamos a ver, preguntas que deberían responder los Estados Unidos. ¿Es Taiwán vital para los intereses de los Estados Unidos? Entendiendo por vital que amenace lo que le pase a Taiwán la subsistencia de nuestro país, su estilo de vida, Respuesta, no. Evidentemente, no. Kissinger, el estado puro. ¿Se pueden dar circunstancias en las cuales debamos intervenir? Sí. Se pueden dar circunstancias. En el caso de que China pues decidiera entrar, no, hubiera por allí americanos, los americanos murieran y entonces hubiera que tomar decisiones. Si escala el conflicto, entonces pues a lo mejor sí nos tenemos que meter. Y si los japoneses se metieran, entonces tendríamos que meternos de todas. Luego hay un aspecto que a mí me parece que es también reseñable o que se puede comentar, es que, claro, Taiwán es una democracia muy entusiásticamente demócrata y de hecho es el único territorio chino que se habla chino, que es, creo, o sea, caída Hong Kong debe ser lo último que queda democrático hablando chino. No sería un golpe muy grande para Occidente en términos de valores, en términos ideológicos. Es decir, China es tan potente que su autocracia puede plantar las condiciones de decir esto que es democrático deja de ser democrático porque me da la gana, porque es lo que ocurriría. O sea, eso seguro. Mantendríamos todo como en Hong Kong, pero los representantes no podríais elegirlos vosotros. No, claro. Nosotros diríamos quiénes son entre los que podéis elegir. Sacaríamos la lista, claro, que es lo que están haciendo y eso en Hong Kong. ¿No sería muy duro para los valores de Occidente? O sea, una derrota... Sí, para los valores sí, pero vamos a ver. Hay otras cosas. Y eso lo estamos viendo diariamente, no solo valores. Entonces... Pero quiere decir... Hay otras cosas, el comer. Pero eso es darle la razón. El comercio, etcétera, etcétera, sí, pero eso... El concepto chino, seamos ricos. Pero está pasando. Europa. Está pasando en Europa y en todo el mundo. Entonces... ¿Crees que estamos En cierto modo sí estamos retrocediendo. Lo que estamos haciendo es darles menos peso con respecto a otras cosas. Sí. Eso es lo que estamos haciendo en media, ¿vale? No en todo el mundo, no en todas las circunstancias, pero en media eso es lo que se observa. Tú vas analizando país por país, ves que en muchos de ellos se está dando prioridad a otras cosas sobre ese tipo de valores. Y eso tiene consecuencias en las relaciones internacionales, lógicamente. Las puede tener con China, las puede tener con Turquía, en fin, con Rusia. Pero los Estados Unidos están ahora como muy pesados con los valores democráticos. O sea, sí. Lo hemos visto hace nada Biden con las vacunas. Por ejemplo. Pero eso es lo que pasa en Europa y en Estados Unidos. Pero no perdamos de vista el resto del mundo. Claro. En el resto del mundo, el modelo, digamos, de la democracia, el orden liberal, tal como lo conocemos en Europa y en Estados Unidos, está en retirada, pero vamos, retirada. Y lo que ahora mismo está de moda ideológicamente, entre comillas, y en los círculos políticos, es el modelo chino. Es decir, autocracias más o menos, o sea, no estamos hablando de dictaduras en sentido... No estamos hablando de tiranía. No estamos hablando de tiranía. Luego hablaremos de Gengis Khan, pues Gengis Khan no. El tirano se porta bien. Recuerda que el buen tirano tenía su propaganda en el pasado, ¿eh? Hombre, claro. O sea, la tiranía puede ser un buen gobierno. Y la sigue teniendo. Hasta los clásicos griegos hablaban de eso. Y desarrollo.
Y entonces ese discurso está permeando muchísimo y el modelo occidental que ahora mismo Europa cuando negocia pone por encima del desarrollo económico unas determinadas condiciones, determinados valores, está en retirada franca porque es más exigente desde un punto de vista económico. Y entonces cuando estás como Kenia, que no sabes si terminar tu central nuclear o estás con la presa porque tu población la mitad no tiene electricidad, este tipo de consideraciones te caen muy lejos. Te caen muy lejos. Cuando antes no había otro financiador, pues tenías que decir que sí, pero es que ahora que levantas el teléfono y te pone el dinero Pekín encima de la mesa sin preguntar, pues hemos terminado la discusión. Entonces sí, estamos en retirada, pero en mucha retirada. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer ahora es pasar a las noticias geopolíticas de la semana. ¿Puede ser que perdamos de vista a Netanyahu como presidente de Israel o no? No, hombre, Qué no. pérdida. Sabemos que ha pasado el plazo que tenía determinada la Constitución israelí para que pudiera formar gobierno, no lo ha conseguido, con lo cual el presidente del país se ha girado a sus rivales, que por cierto tampoco son personas que se entiendan entre sí, pero que tienen un elemento en común, y es que están todos en contra de Netanyahu. Por lo tanto, sí, pueden llegar a algún tipo de acuerdo. Ahora, si tampoco lograran llegar a un acuerdo y elegir presidente, entonces tendríamos nuevas elecciones en Israel. Ya veríamos, en fin, qué es lo que supondría esto. Y qué supondría un gobierno también que no fuera Netanyahu, es decir, como dentro de la política exterior e interior de Israel, ¿cómo influiría eso? Claro. Otra noticia muy importante durante esta última semana ha sido las violentas jornadas de protesta que ha vivido Colombia por la reforma tributaria que había planteado Iván Duque. Y que yo creo que también se pueden poner en relación con la polarización extrema que se vive en términos políticos por todo el mundo y que ha generado disturbios muy violentos en muchísimos países. Los ha generado aquí en España, en Cataluña, los ha generado en Francia con los chalecos amarillos, los vemos por todo el mundo. Trágicamente, estos disturbios además han ido acompañados de la violencia extrema también de la otra parte y esto ha producido una serie de muertes, más de una veintena, por lo que por ahora se ha calculado en el país. Así que ya veremos, ya tendremos tiempo de analizar un poco más en detalle cuál es esta situación que se está produciendo en Colombia. Yo he de reconocer que no he estudiado en qué consistía la reforma fiscal. Sé que Iván Duque no está en un momento de popularidad extraordinario y bueno, cuando llegó al poder inmediatamente quiso deshacer gran parte de los acuerdos de paz. Entonces, no sé, habría que analizar más en detalle la situación para tener un mejor juicio. Pero es una noticia, desde luego, que hay que tener en cuenta. Y la última noticia que yo traigo es los talibanes, lo que decía Ángel, porque efectivamente el anuncio de que las tropas de la OTAN antecedió por el anuncio de los Estados Unidos de que se iban a ir, ya está produciendo sus efectos previstos. Los talibanes han hecho una ofensiva en varias provincias, demostrando que a ellos la paz no es lo que les interesa. Lo que les interesa es el poder. Entonces, el futuro de Afganistán se presenta como muy incierto. Traigo dos noticias, China y China, pues seguimos con China hoy, y la primera es que además ha pasado bastante desapercibida. China ha lanzado el primer módulo de la futura Estación Espacial China. Es decir, vamos a tener 2 estaciones espaciales en breve orbitando alrededor de la Tierra, la Estación Espacial Internacional, y va a ser una que va a ser íntegramente de propiedad china, con lo cual todo apunta a que la rivalidad estratégica que tienen Estados Unidos y China en la Tierra va a escalar al espacio. Y la segunda es China y la Unión Europea. La Unión Europea, como siempre, haciendo sus malabares y sus equilibrios. Acabamos de firmar hace nada un acuerdo de partenariado inversor con China para llegar a acuerdos de largo plazo y evitar las trabas que pone China a las inversiones europeas. Y la semana pasada hemos dado un paso atrás en esa dirección porque lo que ha aprobado la Unión Europea, o va a proponer por lo menos la Comisión para que apruebe la Unión Europea, es un procedimiento para sancionar a aquellas empresas que operen en el mercado único europeo recibiendo subvenciones de terceros países. Entonces, ese título tan largo tiene un nombre. El título ese se puede comprar, un acrónimo, se llama China. no tiene más. Entonces veremos, a ver, todo el mundo da por muerto, en Bruselas da por muerto el pacto que se firmó hace unos meses, que he de reconocer que yo era muy optimista con ese pacto, pero bueno, los pactos ahí están. Está firmado, con no activarlo, y activarlo cuando la situación sea más propicia está. Oye, hay que seguir lo de el número de sectores que la Unión Europea o la Comisión ha localizado como estratégicos.
Hay un borrador que solamente se ha filtrado, lo leí en el Diario del País, pero es una de esas cosas que hay que seguir. Lo traigo yo para la semana que viene. Si lo encuentras, si lo sabes. Sí, seguro que lo encuentro. Bien, y la tercera tanda de noticias es un poco más distinta, no trata de China. Afortunadamente, hay más cosas en el mundo. Primero, el domingo son elecciones en el Parlamento escocés. Como me imagino que sabéis, los escoceses votaron en contra del Brexit con mucha claridad y el Partido Nacionalista Escocés ha prometido que si gana va a pedir un segundo referéndum. Eso sí, para 2023, con lo cual hay bastante plazo. Pero las implicaciones de esto a medio plazo son significativas. Como sabéis, se ha vendido el Brexit como una opción para que el Reino Unido esté muchísimo mejor fuera de la Unión Europea que dentro de la Unión Europea. Algunos empiezan a pensar que el Reino desunido va a estar peor fuera de la Unión Europea que dentro de la Unión Europea y lo de Escocia se puede enmarcar aquí. La segunda noticia está en Estados Unidos y Centroamérica. La vicepresidenta Kamala Harris, que parece que está al mando de las políticas de inmigración en estos momentos en Estados Unidos, es uno de los temas que Biden parece que en cierto modo le ha delegado, ha puesto en marcha un plan de ayuda urgente a los países centroamericanos, concretamente, sobre todo Guatemala, Honduras, El Salvador, $300 millones, con el objetivo más o menos directo de que de alguna forma controlen la emigración desde esos países hacia Estados Unidos, que es un tema que también tendremos que seguir algún día tratar quizá más a fondo. Pero eso además tiene la ventaja de que esto es por un mecanismo en el cual el dinero se puede disponer de forma inmediata porque no tiene que pasar por las cámaras norteamericanas. O sea que es prácticamente decidir que han tomado este dinero, que posiblemente lo han sacado de proyectos relacionados con el muro de Trump, y han decidido dedicarlo a esto porque es su prioridad. Y la tercera noticia nos lleva pues un poquito más lejos, pero desgraciadamente me temo que bastante más cerca. Todos lo habéis oído, hay nuevas variantes de la COVID-19 en la India. Están comenzando los ensayos clínicos y los estudios. Los estudios ya muestran que parece ser que estas nuevas variantes se transmiten con más facilidad y sortean con más facilidad el sistema inmune. Ahora están empezando a estudiar, y lo seguiremos, si la efectividad de las vacunas que ahora tenemos ya aprobadas, por lo menos por la Agencia Europea del Medicamento, se mantiene ante estas variantes. No sabemos nada. No sabemos nada porque todavía están empezando los estudios, pero es una cosa que tenemos que seguir porque, ya sabéis, el virus viajó de China a Europa rápidamente, el virus va a viajar de la India a Europa muy rápidamente. Lo vamos a tener aquí y ya veremos qué consecuencias tiene. Quería hacer un apunte sobre esto, pero es una información que no tengo contrastada y no la he visto publicada, pero sí es verdad que son, noticias que he recibido a través de un conocido de Asia Central. Todo apunta a que las vacunas Sputnik y AstraZeneca, que son una variante especial de un tipo especial de vacunas, no son efectivas para este virus. O sea, Pfizer, Moderna y Janssen por la estructura de la vacuna sí que son efectivas, pero estas dos no. Pero la información está sin contrastar. O sea, Janssen no ha sido prohibida por los daneses. Sí, pero por lo mismo, por los trombos. O sea, no ha sido por esto. Pero bueno, habrá que seguirlo. Sí. Bueno, pues acabar las noticias, nos vamos a la tertulia. El 1 de mayo, Nayib Bukele, elegido presidente de El Salvador en 2019, ha anunciado que la mayoría de la Asamblea de El Salvador ha decidido la suspensión de sus cargos de los 4 jueces de la Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo. El tribunal tiene varias salas, civil, penal, etc., y una es la de lo Constitucional, que juzga ¿qué? Pues los recursos que se presentan acerca de si una ley o un decreto es acorde o no con lo dispuesto en la Constitución de El Salvador, el equivalente a nuestro Tribunal Constitucional. Además, ha decidido la suspensión del fiscal general del país. Tanto los 4 jueces como el fiscal general habían sido elegidos por la asamblea que había en su momento, compuesta por miembros de los partidos Arena, de ideología de derechas, y Farabundo Martí, de Liberación Nacional, de ideología de izquierdas. ¿Quién es Nayib Bukele?, se preguntarán ustedes, aunque ahora hay muchas noticias en la prensa. Nació en San Salvador en 1981 y, ojo, militó en el Farabundo Martí de Liberación Nacional durante varios años. En 2015
fue elegido alcalde de la capital, San Salvador, como candidato del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Después, como consecuencia de las decisiones que tomó y de sus políticas como alcalde, le expulsaron del partido y continuó como alcalde sin partido hasta 2018, consiguiendo una gran popularidad, no solo en la capital, sino en el país. Apoyándose en esa popularidad, ¿qué hizo? Creó un movimiento, el movimiento Gran Alianza Unidad Nacional, GANA, y al frente del mismo se presentó y ganó, efectivamente, las elecciones presidenciales del país en febrero de 2019. Su triunfo fue un gran terremoto político, porque obtuvo cerca del 60% de los votos y derrotó tanto a los derechistas de Arena como a los izquierdistas del FMLN. Su campaña se basó ¿en qué? En prometer una renovación completa de la vida política del país y una lucha contra la corrupción, que es muy importante en El Salvador. ¿Qué ha ocurrido desde que accedió a la presidencia? Por un lado, ha tomado muchas medidas contra la corrupción, cuyos efectos todavía no se pueden medir, de forma que el respaldo que tiene entre los salvadoreños ha crecido, es superior. Por otro lado, dado que la Asamblea Nacional estaba denominada por Arena y el FMLN, en muchos casos él planteaba decretos y leyes y no los podía aprobar. Al no conseguirlo en la Asamblea, lo ha hecho por decreto ley y buena parte de estos decretos han sido impugnados ante la Sala de la Constitucional del Tribunal Supremo, que los ha invalidado, con el consiguiente enfado de Bukele. Tercer acto. El 1 de marzo de este año hubo elecciones a la Asamblea Nacional. Bukele puso en marcha un nuevo movimiento o partido, como queráis, Nuevas Ideas, para que sus partidarios se presentasen a las elecciones legislativas y consiguió más de las 2/3 partes de los escaños. ¿Esto qué es lo que implica? Esto es lo que explica que la nueva Asamblea Nacional, que apoya mayoritariamente a Bukele, haya decidido suspender de sus funciones a los jueces de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general. Es previsible que en breve la Asamblea nombre otros nuevos, ya afines a Bukele, lógicamente. De esa manera, el presidente Bukele controla el Poder Ejecutivo, que es él, el Legislativo, después de las elecciones del 1 de marzo, y controlará también el Poder Judicial. La razón que ha dado Bukele para justificar esta gran concentración de poderes es que las reformas que tiene que hacer son muy urgentes y no pueden encontrar ningún impedimento. Por primera vez en 40 años, los partidos que dominaron nuestro país en esos 40 años, que controlaron nuestro país en esos 40 años, muchos de nosotros ni siquiera habíamos nacido cuando ya estaba nuestro país dominado por estas personas que ahora van para afuera. Una gran mayoría apoya lo hecho por Bukele porque confía en que realmente pueda cambiar el país de raíz. Y lo de los jueces, la verdad, les da un poco igual. Que sea constitucional, inconstitucional, correcto, incorrecto, les da igual. ¿Qué pasará a partir de aquí? Pues bueno, una vez llegados a este punto, Bukele tiene que demostrar que esa concentración de poder que ha conseguido va a ser efectiva, que va a cumplir las reformas y los cambios que ha prometido a los salvadoreños. Si cumple sus promesas, pues lógicamente los salvadoreños confiarán en él, pero si no lo hacen, ¿qué tendremos? Tendremos una situación en la cual el presidente tendrá todos los poderes, puede hacer casi lo que quiera durante los próximos 4 años, que son lo que dura la Asamblea Legislativa, y no tendrá nadie en contra, ni en el Poder Ejecutivo, que es él, ni en el Legislativo, que son suyos, ni en el Judicial, que le pueda controlar. Y ese es el punto en el que estamos y ese es el punto que desata los temores generalizados en buena parte de las instancias de Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, etcétera, pero parece que por ahora no en El Salvador. Yo creo que la situación de El Salvador es una situación difícil. O sea, es un país viviendo en la violencia desde hace demasiado tiempo, con un gran peso de las bandas, ¿no? de las maras. Claro, de la Mara Salvatrucha, Barrio 18, en fin. Además, los cálculos que se hacían no hace mucho sobre cuál era la importancia en términos de personal, hablaban de 60.000 efectivos que tenían las bandas, de casi 500.000 de personas viviendo en ese entorno social o sociológico de las bandas. Entonces, y económico. Y económico. Que El Salvador no tiene una situación especialmente fácil. Luego, además, venían de 30 años o cuántos años de gobierno, no tanto, 30 años, a lo mejor me estoy yendo, de gobierno de Arena, de una guerra civil que duró 12 o 13 años, desde todos los años 80. Sí. De ahí surgió el partido izquierdista. El partido izquierdista era la guerrilla que se convirtió a un partido político. Entonces, no me extraña que los salvadoreños en un momento optarán por una solución providencialista, vamos a decirlo así, porque Bukele, además es que es una estrella. O sea, fíjate que no es cierto que El Salvador, pues, en fin, conozco lo que sabía, pero sí he visto muchos vídeos. O sea,
Es verdad que en YouTube me he visto muchos vídeos de Bukele, de sus discursos, de sus retos al gobierno, al Ejecutivo, a la Asamblea. Le he visto rodeado de fuerzas de élite. Desde que iniciamos en este gobierno decidimos darle a la Fuerza Armada el lugar que se merece, el lugar que se ha ganado. Y así lo hemos hecho. De hacer unos discursos inflamados, además siempre con un punto religioso, porque él apela mucho a la cuestión religiosa para defender su proyecto de transformación total y de pacificación del país. De un país que hay que recordar, yo me acuerdo que Arena tuvo un primer proyecto militar para tratar de controlar y pacificar el país que se llama Mano Dura, y unos años después, yo creo que ya dentro de este milenio, tuvo uno que era Super Mano Dura. Y el proyecto de Bukele es también pacificación del territorio. O sea, que claramente el problema de El Salvador es un problema de un Estado que no existe, vamos a decirlo, un Estado que es muy débil. No vamos a decir que no existe. Pero que no es capaz de asegurar la seguridad y la vida y la paz de los habitantes. No es capaz. No es capaz. Y en eso, un personaje que es un... ¿Cómo lo han llamado? El presidente de los millennials, ¿no? Es un millennial, es un hombre con un gran atractivo en las redes sociales y con un gran atractivo personal. O sea, cuando uno ve sus discursos, puede comprender fácilmente que la gente lo siga, se adhiera, porque es un outsider, es un tipo que viene de fuera del sistema político y que viene con, por lo menos, el discurso con las narices necesarias para transformarlo todo. A mí, desde luego, lo que me pasa es que me da un gran miedo todo este tipo de personajes mesiánicos que para solucionar todos los problemas rompen todas las instituciones, todos los contrapesos democráticos y concentran en ellos todo el poder, con lo cual, efectivamente, puede salir muy bien. Si sale bien, pacifique, pero la experiencia histórica es que estas cosas no suelen salir bien. Ese es el registro histórico que tenemos, es que no suele salir bien. Sí. Pues la visión de la vieja Europa confirma el diagnóstico, porque según estaba hablando Jorge, que ha hecho una exposición brillante de lo que ha sido lo que está pasando en El Salvador ahora y después lo que ha contado Óscar, leyendo historia, ¿cuántas veces no hemos leído casos como estos? Y sobre todo remontándonos a la antigüedad clásica, a la época griega y romana, eran casos que eran continuos, es decir, había una situación social y económica de tensión no resuelta. En este caso sí que es verdad que tenemos un caldo de cultivo de hartazgo probablemente de la población ante los partidos tradicionales que no han sido capaces de solucionar los desórdenes que causan las maras, y es una reacción, como bien has dicho, pues de buscar una solución providencial de alguien que nos saque de esto. El problema es que ese alguien, como lo hemos visto tantas veces, empieza por ser una solución y se acaba convirtiendo en un problema. Pero es que esta gente son unos problemas muy gordos, y tenemos un caso que hemos hablado mucho de él y volveremos a hablar en un rato, que es Vladimir Putin. Es más o menos lo mismo que pasó con Putin. Putin se presentó como un salvador que podía, digamos, sacar a la mafia rusa de las calles de Moscú, que campaba a sus anchas. Efectivamente lo sacó de las calles de Moscú, pacificó el país, pero ahora mismo es un problema para Rusia, como veremos después. No es un problema para el resto del mundo, es un problema para Rusia, que está lastrando su movimiento. Bueno, hace muchos años. La situación en El Salvador yo creo que es prácticamente esa, y encima se junta con un líder muy carismático y que tiene ese dominio además de las nuevas tecnologías que los partidos tradicionales no lo tienen, y el cóctel es explosivo, efectivamente. Sí, porque, bueno, además, una cuestión incidental, pero que influye en la percepción que se tiene de Bukele desde fuera, es que se posicionó muy a favor de Trump, él personalmente y su movimiento. Claro, no es raro. Entonces, no es raro, pero eso en este momento que Trump ya no está, y en ese sentido la ola ha dado la vuelta en Estados Unidos, significa que la consideración que se tiene de él en Estados Unidos pues es totalmente distinta y bastante negativa a todos los niveles. Y luego apuntar que esto se inserta, ya digo que depende de los resultados que dé, porque no sabemos qué resultado dará, pero se inserta en una tradición muy habitual en América del Centro y del Sur y también en España, que se llama caudillismo. Recurrimos a un caudillo que nos saca del atolladero, que soluciona todos nuestros problemas de un plumazo mediante un ejercicio bastante estricto de la disciplina y la autoridad. Esta es una apuesta de la sociedad salvadoreña, porque es la que le ha dado 2/3 partes de los escaños en la Asamblea Nacional. Es que esto no hay que olvidarlo en ningún momento. Además que ese darle las 2/3 partes
fue en realidad la forma de solucionar lo que él pedía. Sí. Yo he tratado de conseguir los recursos y el país me lo niega. Fue la escena cuando pidió esos créditos, creo que fue al Banco Interamericano de Desarrollo, y para obtenerlo necesitaba la aprobación del Congreso, y el Congreso se lo niega. Él mete al ejército en la sala azul para demostrar que el ejército está con él, que le van a acompañar hasta donde él quiera, y luego necesita esa transformación política para darme todas las herramientas que yo necesito. Claro, si no cumple las expectativas, la desconfianza de los ciudadanos ya será absoluta. ¿Sí? Será absoluta. Vamos a ver, que esto también habría que... Yo le deseo que lo consiga, porque quiero decir, yo en eso soy también como sus votantes. O sea, yo deseo que los políticos consigan sus objetivos, sobre todo si el objetivo es vamos a pacificar el país y vamos a hacer que el Estado salvadoreño domine su territorio. Es que esa será la clave del arco para juzgar si tiene éxito o no. Si es capaz de acabar con la violencia de las maras y tomar el control de todo eso, y si es capaz de escapar de las garras de los narcotraficantes que se mueven de forma impune por el territorio, que llevan los cargamentos a través de El Salvador hacia donde sea. Ese será lo que determinará si tiene éxito o no tiene éxito. Lo que pasa es que eso no va a pasar mañana ni pasado. Faltarán posiblemente en menos de 2-3 años, no se podrá ver nada. Y tampoco sabemos qué pasará mientras tanto. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema, del cual sí. ¿No? Tú eres el ponente. Y tengo que decirles a nuestros seguidores que esta ponencia es un encargo que me han hecho mis compañeros de mesa. ¿Ah, sí? Sí, fue un encargo que me hicieron de hacer, digamos, una especie de mapa de cómo están las relaciones ahora entre Rusia y la Unión Europea. Así que me he estudiado el examen, me lo he preparado y espero que me aprueben cuando termine la exposición. Jorge no está muy... Vamos a ver si cuenta alguna novedad, que yo la verdad que lo pongo en duda. Bueno, pues a nadie se le oculta que la situación es tremendamente delicada. Estamos probablemente en el peor momento desde el final de la Guerra Fría y vamos a estar, me temo, en esta situación muchísimo tiempo. Y lo que he hecho ha sido organizar un poco el mapa en 4 grandes áreas de conflicto que tenemos más o menos identificadas y que están publicadas, porque luego hay otras áreas de conflicto que no llegan a los medios de comunicación y en esas, lógicamente, nosotros no podemos dar contacto. Esas 4 áreas son: la primera, el mercado del gas, que sigue siendo un problema. La segunda es la zona de influencia, el intermarium, que es la frontera, digamos, de poder entre Rusia y la Unión Europea. La tercera son las injerencias rusas. No voy a hablar de las injerencias en Estados Unidos, voy a hablar de las injerencias rusas en los procesos políticos de la Unión Europea. Y la cuarta, que es la consecuencia de todo lo anterior, las sanciones. Yo creo que con eso más o menos cubrimos todo el abanico de la situación de tensión que tenemos ahora entre la Unión Europea y Rusia. El mercado del gas. El mercado del gas es un mercado europeo, es un mercado tremendamente complicado. Ya hemos hablado de él. Yo voy a abundar un poquito más porque hay bastante información sobre esto, pero sí que quería recordar un detalle bastante importante. 2009, en el invierno, por un problema con unos contratos que hubo entre Rusia y Ucrania, Rusia cerró el gas de gas natural en pleno invierno a Ucrania. Y cerrar el gas a Ucrania significa cerrar el gas a una buena parte importante de la población europea, que estuvieron 15 días de enero, si no recuerdo mal, sin gas. Y en Centro Europa hace frío, hace mucho frío, para estar sin calefacción en invierno. Entonces, afortunadamente esa situación, si os fijáis, no se ha vuelto a repetir. Hace muchos años que no tenemos este tipo de situación. Tenemos otras cosas, pero no tenemos esta situación. Con lo cual las cosas no están tan mal del todo tenemos ejércitos en las fronteras. Como parece. Bueno, pero gas tenemos. Podríamos tener a los ejércitos y sin gas. Entonces estaríamos peor. Luego se han ido sucediendo una serie de cuestiones que tienen, casi todas ellas yo creo que tienen que ver con factores económicos, pero quizás por destacar en los últimos años yo creo que hay un punto de inflexión clarísimo aquí, y es 2015, que la comisaria de la competencia, la estrella ascendente, que al final no llegó a presidenta de la comisión, Margaret Vestager, inició un procedimiento sancionador bastante importante contra Gazprom porque mantenía unas posiciones de privilegio
Claro, es un monopolio prácticamente el gas en Rusia, es el primer proveedor de Europa. ¿Cómo no va a tener una posición de privilegio? Le hemos dejado nosotros tener una posición de privilegio y se ha acostumbrado a tener una posición de privilegio, bajo el argumento de que Gazprom no cumplía con los estándares europeos. A lo cual Gazprom le dijo, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué estándares europeos? ¿De qué? Si yo soy el único que os vende gas, porque habéis querido que os venda gas. No cumplirlo. Dice, y que además... ¿Qué vas a hacer? Dice, y además no se quejaba, argumentaba que tenía una política de precios claramente injusta para los consumidores europeos. Es un monopolio, claro, para eso están los monopolios, para hacer políticas injustas de precios. Bueno, pues ese procedimiento sigue ahí, pero no hay opción. Es decir, ahora mismo el 60% de las importaciones de gas de la Unión Europea son de Rusia, tenemos los gasoductos hechos y ahora vamos a hacer uno más, que veremos a ver si se termina o no, que es, digamos, la parte final de este conflicto, que es Nord Stream, que está ya prácticamente terminado y que vamos a ver si al final se aplica o no. Porque a raíz de los últimos acontecimientos parece ser que la posición de la Unión Europea respecto a que no se termine el gasoducto empieza a ser ya bastante firme, como explicaré al final. Esta es primera área de conflicto en la cual no está resuelto y no creo que veamos que se resuelva en mucho tiempo. La segunda parte de conflicto es, digamos, la relación no de poder, sino la relación de influencia en el Intermarium, en ese espacio que hay entre el Mar Negro y el Mar Báltico, que agrupa un montón de países. No nos olvidemos, en su inmensa mayoría, países eslavos, es decir, que culturalmente tienen una gran afinidad con Rusia. No son países, digamos, con afinidad cultural y que tienen el mismo grado de afinidad cultural con Occidente, y son unos países que tradicionalmente, no solo durante la época de la Unión Soviética, sino incluso antes, han caído, digamos, bajo la zona de influencia de Rusia. Rusia los ha considerado siempre como una especie de buffer entre primero Prusia, Francia y luego Alemania y ellos. Entonces lo han considerado como un territorio, es un territorio llano, es un territorio que no tiene fronteras geográficas naturales, salvo los ríos, y entonces digamos que desde el punto de vista de Moscú es una zona extremadamente sensible. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 20 años? Los últimos 20 años, primero con la ampliación en 2004 de la Unión Europea, parte del territorio de la Unión Soviética se convierte rápidamente en territorio OTAN y en territorio Unión Europea, que son los países bálticos. Vilna, la capital de Lituania, está a 1000 kilómetros de Moscú y es un país de la OTAN. Si Ucrania ahora entrara en la OTAN y la Unión Europea, Liev está a 800 kilómetros de Moscú. Es decir, Rusia está sintiendo que cada vez el enemigo, entre comillas, o el enemigo histórico se le está metiendo en casa. Y en los países bálticos... Pero nosotros sentíamos lo contrario. Claro, los países bálticos era parte de la Unión Soviética. O sea, es territorio soviético, ex territorio soviético, y entró en un periodo de tiempo muy breve y muy rápido, además. Tradicionalmente tienen muchísima relación con Alemania. También se puede argumentar solamente Kaliningrado. Es Königsberg. ¿Quién nació en Königsberg? Kant. Immanuel Kant. Sí, pero es... Ya he demostrado mi punto. Es esa zona. Entonces es esa zona en la cual... Sí, nos pica a todos. Se juega les pica a ellos y nos pica a nosotros. En 30 años... Bueno, a nosotros. Nosotros somos españoles. Nosotros estamos lejos. Y quizá por eso no le damos tanta importancia. Señores, por favor. Perdón. Que no acabamos el examen. Y entonces hemos pasado en 30 años de que las fronteras de la Unión Soviética a efectos prácticos estaban en el Oder, en la frontera de Alemania Oriental, y se han desplazado 2000 kilómetros al este. Entonces es normal que los rusos, especialmente Vladimir, se ponga nervioso cada vez que oye a alguien decir que Ucrania debería estar en la Unión Europea, porque ya es que se meten en casa. Entonces, a partir de ahí, yo creo que la escalada realmente importante de tensión en la zona ha sido a partir de 2014, y no como consecuencia de la Revolución Naranja en Ucrania, sino como consecuencia, y es un factor que perdemos muchísimo de vista en nuestros análisis de Rusia, del crash del precio del petróleo de 2014. El petróleo en 2008-2009 llegó a cotizar casi a $120 el barril, y Rusia recibía ingresos fantásticos, tanto fiscales como de exportaciones por el petróleo. El precio del petróleo llegó a caer a $20. Eso ha ido muchísimo daño a la economía rusa y desde entonces no ha vuelto a recuperarse. Ya con el último crash que hemos tenido, con los precios a $10, os podéis imaginar que el daño va siendo cada vez
cada vez mayor. Entonces, es justo, coincide en ese momento cuando Rusia empieza a tener una posición más hostil, porque dice, vamos a ver, no, o sea, no os vais a meter en mi cocina, y además de meteros en mi cocina me van a bajar los ingresos por exportaciones y fiscales un 60%, y encima ahora con el proyecto este que tenéis de descarbonización no vais a comprar petróleo y gas. Entonces, ¿yo de qué vivo? Entonces, por eso yo creo que ahí estamos entendiendo mal el planteamiento ruso, y yo creo que por eso ahí quizás sería bastante más constructivo no una aproximación a Rusia de sanciones, sino una aproximación de diálogo y entender el problema económico que tienen, que es un problema económico bastante serio. Pero eso cuando no esté Putin. Puedo hacer una sí, claro. breve cuña. Pero es que también Putin, yo es alguna cosa que defiendo mucho, se ha obstinado en crear pues una red clientelar de empresas y evitar la competencia, incluso la inversión extranjera directa. Y eso hace que el crecimiento de Rusia o la competitividad de Rusia sea menor. Entonces, eso también es pecado suyo. No, podrían tener una economía más potente que la que tienen. Es pecado de todos, porque es Putin el que ha creado ese conglomerado o el conglomerado ha creado a Putin. Eso es otra cuestión que podríamos estudiar más adelante. Un especial Siloviki. Sí, hay que hacer un especial de esto. Porque hubo un momento que todos los que salían del gobierno de Putin, del Ministerio de Defensa, Fuerzas de Seguridad, iban todos derechos a alguna gran empresa o un gran banco. Continúa. Lo estás haciendo muy bien. Muchas gracias, profesores. El tercer punto de conflicto, que es quizás uno de los que más pican y más molestan, es la supuesta, aunque parece que está bastante demostrada, injerencia del Kremlin en los procesos políticos occidentales, empezando por el Brexit, pasando por las elecciones de 2016, las últimas más recientes, y la financiación. Ojo, porque esto es manual KGB soviético, pero están escribiendo la versión 2.0, porque si antes la estrategia soviética en Europa Occidental era financiar a grupos de ultraizquierda y agitadores de ultraizquierda y terroristas de ultraizquierda, ahora les da igual. Ahora financian a todo el mundo que esté en contra de la Unión Europea, lo cual es de libro. O sea, contra un enemigo tienes que hacer divide y vencerás, y están jugando la estrategia de vamos a dividir. ¿Has visto la utilización artera del Chelsea para eliminar al Real Madrid? Por ejemplo, cómo han dinamitado el proyecto de la Superliga de Florentino, o sea, se ha gestado en el Kremlin. Sí, además existen artículos... Sí, de Miguel Otero fue, me parece, el que lo publicó. Bueno, pues cosas de estas aparte, pero la estrategia es esa, es decir, divide y vencerás, y mientras los europeos estemos entretenidos peleándonos entre nosotros en si €1 arriba o €1 abajo y cómo vas a pagar el alicatado de los baños de la Comisión Europea, pues ellos, digamos que pueden volver a su estrategia de tener más control sobre el intermarium. Entonces, eso lo vamos a seguir viendo también porque les ha funcionado muy bien. O sea, han hecho realmente campañas espectaculares. La del Brexit, al parecer, ha sido una obra maestra de inteligencia, cómo han gestionado las redes sociales y las fake y los mensajes que circulan por WhatsApp, y está por demostrar lo que pasó en Estados Unidos en 2016. Luego yo creo que ese proceso seguirá estando. Yo creo que se van a replegar de financiar a los partidos más extremistas porque yo creo que ya eso, el electorado puede empezar a castigarles en Europa, y entonces veremos a ver cómo termina esa jugada. Luego, ¿todo esto en qué se desemboca? Todo esto desemboca en un cruce de sanciones entre unos y otros que ha llegado al final a su punto álgido. Esta semana ha sido cuando Rusia ha vetado al presidente del Parlamento Europeo, que en teoría es la máxima autoridad institucional de la Unión Europea, la entrada a Rusia, y a una comisaria que ha sido muy crítica con él, pues ha puesto la comisaria, Vera Kulosova, se ha puesto como una fiera y ha dicho que esto es por no sé qué, bueno, amenazándoles poco más. Es que la comisaria es búlgara. Los búlgaros y los rusos casi comparten idioma y desde luego escritura, y se conocen muy bien. Se conocen muy bien. Entonces, como buenos vecinos, pues se llevan como buenos vecinos, pues se conocen muy bien y saben de qué llevan mal y saben de qué van. Entonces yo, como resumen del análisis, creo que el problema, que es lo que decíamos antes, el Putin llegó como parte de la solución y ahora es el problema, pero es el problema para Rusia, porque todo lo que hemos estado hablando son problemas internos en Rusia, porque lo que no sabemos y los que no tienen voz son los habitantes rusos, que están sufriendo las consecuencias de tener un sistema económico monopolista que, aunque les subvenciona algunas cosas, les impide disfrutar de otras. Tienen un bloqueo autoimpuesto por los rusos a las importaciones de alimentos europeos, que eso me imagino que también estará haciendo daño al bolsillo de los rusos, y luego tienen un sistema no de represión, porque no se puede decir de represión, pero sí de
de inseguridad, que yo creo que el epítome de eso es el caso Navalny, que parece ser que sí, parece ser que no, y nunca sabes en qué es un juego muy de inteligencia que nunca tiene la opinión pública la certeza de qué está pasando con este señor. Entonces, la apuesta de los Estados Unidos y de la Unión Europea, pero yo creo que instigada por Estados Unidos de ser muy asertivo y muy agresivo por Putin, puede funcionar en el corto plazo para parar los movimientos de tropa en Ucrania, que seguro que habrá funcionado, pero a largo plazo creo que es una estrategia equivocada, ya que hay que ganarse de nuevo otra vez y hay que ganársele con el diálogo al pueblo ruso. Pero eso solo va a pasar cuando Putin ya no esté. Sí, porque Putin difícilmente no va a dejar el poder. O sea, ya lo demostró cuando hizo la reforma aquella. Yo paso a ser el primer ministro y Medvedev pasó a ser el presidente y luego deshacemos. No va a dejar el poder. Entonces, la situación es delicadísima, pero insisto, me pasa igual que con lo de Taiwán. Estoy convencido casi al 100% que no va a dar lugar a un conflicto armado, pero sí va a ser un conflicto de estos de baja intensidad, de redes sociales, de desinformación, de conflictos aquí, de episodios, y muy de episodios. Hombre, lo que es evidente, como decía Ángel, es que Rusia intenta ganar influencia en diversos países, sobre todo de Europa del Este, con algunos de los cuales tiene más afinidad que con otros, o que consigue conectar con los dirigentes de esos países, como una forma de que la Unión Europea sea algo más débil, que es lo que él ve como una opción clarísima. Que ojo, que eso puede incluir hasta al partido de Matteo Salvini en Italia. No estamos hablando solamente de Hungría. Eso es lo que está jugando. Está jugando que el conservadurismo frente a, ¿cómo decirlo?, el progresismo. Está jugando el globalismo, esto que se llama ahora el globalismo, ¿no? Porque yo creo que intenta apoyar a todos aquellos que ponen trabas a que la Unión Europea crezca, se cohesione. Pero no solamente, hay mucha gente que interpreta a Putin en el sentido de que defiende un mundo conservador que toda la ideología progresista está eliminando. Un mundo, diríamos, tradicional. Sí, una forma de vida. Claro. O sea, sí. No estoy en contra de la homosexualidad, pero no permito que se fomente ni que se manifieste. Sí. Y eso hay mucha gente que dice, pues mire qué bien, porque estoy harto de la agenda que todo el día me bombardean. ¿Y qué pasa con la igualdad de las mujeres? Hombre, pues mire usted, esto lo adaptamos de una forma distinta. En Rusia, ¿qué necesidad hay? Las mujeres mejor en casa. Pues fíjese, qué bien, qué estupendo. Sí, pues la inmigración, que se quede en su casa, ponemos todo tipo de trabas, que es un poco el discurso que se ve el presidente de Polonia el otro día en el Parlamento Europeo. Sí. Ustedes me van a decir a mí qué política tengo que hacer, no me da la gana. O en Hungría, y además, es un caso nos más va claro. mejor que a ustedes. Bueno, el caso de Hungría es de manual. Orbán es el hombre de Putin. Que ahí detrás está Putin dando ejemplo. Sí, claro. Entonces hay mucha gente. Lidera eso. Mucha gente aquí en Europa y en otros países que cuando ven a Putin le ven como una referencia de ese sentido común que tiene el conservadurismo. Pero incluso hay gente de muy izquierda, que esto es lo que a mí me pasma, ya me rompe la cabeza, que son muy comunistas ellos y que ven a Putin como un resistente al imperialismo de los Estados Unidos y al mundo de los Estados Unidos, y por lo tanto también le ven bien. A pesar de que tiene sus cosas, que tenga sus cosas. Hombre, se ha convertido un poco en el representante que va a la contra de Estados Unidos. Entonces la gente hay gente, tiene un magnífico público, sobre todo en las redes sociales, que le ven como magnífico, estando situados en cualquier parte del espectro político, o en la extrema derecha de Salvini, o en la extrema izquierda, por ejemplo, de Podemos, aquí en España. Pero eso es una imagen que ha cultivado él, O sea, esto es una campaña muy deliberada de propaganda, ha sabido tocar exactamente los hilos que quería oír determinados segmentos de la opinión pública occidental y ha ido jugando con ello y ha ido, digamos, hilando un relato de convertirse desde un agente del KGB destinado en las fronteras del imperio en la Alemania oriental a convertirse en el garante de los valores tradicionales de la Iglesia Ortodoxa rusa. Caballero, ha recorrido usted una trayectoria ideológica digna de admiración. Pero desde otros puntos de vista no se ha movido para nada. Esto es mío. No, sí, o sea, es eso. ¿Para qué Rusia? Yo siempre he defendido que el problema ruso lo da el país. Y que ¿Por qué? ¿Porque es muy grande? ¿Cómo? No, porque está mal. Estoy por apuntar al mapa y explicarlo. Óscar, cuenta lo que nos pasó con este mapa. No, eso lo contaste otro día. No, lo conté otro día. Pero se puede contar mirando el mapa. Vamos a ver un momento si pueda
tener una visión del mapa. Aquí pueden ver el mapa de Rusia, qué bonito es Rusia, qué grande está, y cómo las salidas que tienen a los mares es a mares interiores. Bueno, un mar absolutamente interior, ¿no? El Caspio, un mar interior es el Mar Negro, el Báltico, y por aquí por el norte, si no hay deshielo por el calentamiento climático, pues el hielo. Entonces está muy mal colocado en el mapa. Y luego tenemos aquí los Urales, los tenemos aquí situados, ¿no? Los Urales, y todo esto son llanuras que llegan hasta Europa. Y además todo es una llanura por el norte de Europa hasta los Pirineos. Entonces, ¿cómo se defiende un territorio en el que la barrera natural está a tus espaldas, no está enfrente tuyo? Claro, es el problema ruso, luego, claro. Siglo XVII fueron los suecos invadiéndoles, sí. O XVIII. El XIX fueron los franceses, el XX fueron los alemanes. A mí no me extraña que los rusos tengan cierta antipatía por el público. Entonces, claro, o sea, a mí me ponen de presidente aquí en Moscú, digo, la leche, o sea, tenemos un problema muy grande. Además, todo este territorio maravilloso que tenemos aquí lleno de todo tipo de recursos naturales, algún día el vecino chino, que tenemos frontera con él por el río Amur, pues sabemos que el chino también estuvo aquí. No. Un día le puede dar por subir. No, ahí sí que no. A los chinos lo han probado, pero no les ha gustado el clima. Históricamente no les ha gustado. Yo ya hace mucho frío. También, hace mucho frío. Pero quiero decir, siempre hay una sensación en el ruso de leches, esto es difícil de manejar. Entonces hay que estar siempre al ataque, hay que empujar a la gente hacia afuera para que nos dejen paz. Ya el colmo hubiera sido, aquí no lo podemos ver, pero no está en el mapa, si hubieran logrado hacerse con los estrechos turcos. Yeah. Que eso es un objetivo maravilloso para ellos. Lo intentaron a final del 19. Entonces, todas estas dificultades que da Rusia por su geografía, las da a cualquier presidente que se siente. Sí, da igual quién esté. Entonces me podrían poner a mí mañana, me sentaría allí y en un rato diría... Leches, me entrando aquí un putinismo de forma interna. A eso me refiero. Sí, no. Vamos a pasar a nuestro sátrapa favorito. Hoy vamos a hablar de un sátrapa, pero que en realidad, puesto en contexto de la época, no es tan sátrapa. Ya empezamos. A nos desdecimos nada más empezar. Nos vamos a referir a Gengis Khan, que es uno de los, en el imaginario popular, es uno de estos grandes guerreros saqueadores, constructores, destructores, etcétera, al cual se asocia con todo tipo de maldades, a veces comparado con Atila, ¿no? Entonces, vamos a ubicarlo en su sitio y ver las implicaciones que tiene y hasta qué punto es un sátrapa como los actuales. ¿Qué es Gengis Khan? Primero, es un señor que no se llama así, se llama Temujin, cuando nace, en 1155, hasta 50 años después, cuando no ha conseguido prosperar mucho, no se cambia el nombre por Gengis Khan, que es cuando tiene derecho a ponerse un nombre que acabe en Khan, que es algo así como jefe, emperador, etcétera. Mientras tanto tiene el otro nombre, que nace en una tribu de los mongoles que en ese momento eran solamente una de las varias tribus que había en Mongolia. Estaban los keraitas, estaban los naimanos, estaban los uigures, había muchas tribus y en cada tribu había varios clanes. Él formaba parte de un clan pequeño, no muy importante. Formaba parte de la aristocracia de ese clan porque tenía caballos, era lo que distinguía a la aristocracia de los demás. Los que no tenían caballos, tenían vacas y tal, no eran aristocracia. Pero no tenía apenas una gran cantidad de ganado y además a la muerte de su padre tuvieron muchos problemas y él y sus hermanos vagaron por toda Mongolia con los caballos para arriba y para abajo, porque a veces no tenían ni pastos. Es decir, dentro de lo que cabe eran aristócratas pero muy pobres. Entonces, ¿qué hace durante esos muchos años que estaba vagando por las estepas de Mongolia? Pues Gengis crea un embrión de lo que luego sería su ejército. Una milicia muy bien aguerrida, muy bien instruida, muy bien estructurada. Por ejemplo, los divide en grupos de 10, 100, 10.000, etcétera. Los arma bien, les da fuentes de información, toma información de todo, los organiza, pero en grupos pequeños. Pero es una milicia, a mí a veces esto me recuerda lo que hicieron las mesnadas del Cid, que era parecido. Es una milicia que estaba muy bien estructurada, estaba muy bien organizada y por tanto era una fuerza de choque bastante grande en los enfrentamientos entre diversas tribus mongolas. Temujin, a base de alianzas con unos y con otros, y luego de traicionar esas alianzas, consigue dominar a los keraitas, a los naimanos, a los uigures, y más o menos crea, no un imperio, porque eso no era la verdad, sino una alianza entre tribus, entre las distintas tribus que tenían nombres distintos y a partir de entonces todos son considerados mongoles. Los mongoles eran solamente una tribu,
de todo lo que había en Mongolia. A partir de ese momento son mongoles. Y con esa alianza es con la que comienza a tener una cierta relevancia. Entonces, cuando domina todas esas tribus es cuando se cambia el nombre. Se llama Genghis Khan, pero estamos en 1206, o sea, tiene más de 50 años cuando se convierte en el jefe de las tribus de Mongolia. ¿Qué es lo que hace con ellas? Pues lo que hace con ellas es repetir lo que había hecho con sus militares, con sus guerreros, con sus soldados. Organizarlos muy bien, estructurarlos muy bien, buscar siempre información, preparar los campamentos. En ese sentido, el funcionamiento del ejército de Genghis Khan se parecía mucho a la legión romana. Mucho. Y eso era la gran novedad en aquella época. Eran grandes guerreros porque lógicamente estaban peleando todo el día y siempre a caballo, pero además estos estaban muy organizados. A partir de 1206 es cuando Genghis, como jefe de todos los mongoles, ¿qué se plantea? Pues se plantea lo que se plantean todos los nómadas. Conquistar los reinos sedentarios y utilizar su producción y sus riquezas para ellos. Es decir, instalarse como una aristocracia por encima de los distintos pueblos. Le daba igual cuáles fuesen esos pueblos. Y allí es donde comienza la historia que nosotros conocemos. Cuando entre 1206 y 1227 conquista en sucesivas etapas parte del norte de China, que entonces no se consideraba China. Era Manchuria y zonas parecidas que los chinos no consideraban. Para los chinos los habitantes eran bárbaros en esa zona. O sea, no era China. En 1214 consigue llegar a Pekín e incluso la conquista, pero se da cuenta que no tiene tropas suficientes para conquistar el resto de China y que tendría problemas si se lanzase a una conquista y prefiere, y eso es otra de las cosas que lo caracteriza, como caudillo militar, prefiere retirarse, llevarse el botín y reorganizar su ejército, hacerlo más amplio. Con ese ejército más amplio, gracias a los tributos chinos, consigue conquistar las zonas que ahora están más o menos en el Altai y lo que ahora es más o menos Uzbekistán, Turkmenistán y parte de Afganistán. Fue uno de los pocos que consiguió conquistar algo en Afganistán, en toda la historia. Algo sería. Pero aquello le llevó muchísimo, muchísimo tiempo. Sí, porque lo de Afganistán algún día lo trataremos. Hay que tener mérito, sí. Le llevó muchísimo tiempo, entonces cuando volvió a Mongolia en torno a 1225, uno de esos pueblos, me parece que los neumanos, se le habían sublevado otra vez y se embarcó en una guerra contra ellos. Cuando estaba a punto de ganarla, murió en 1227. O sea, cuando Genghis muere, lo que domina el imperio mongol es Mongolia, el norte de China, pero el norte no entra ni el Huanghe ni el río Azul, y a unas zonas en Asia Central, nada más. Son sus hijos y sus nietos los que extienden eso hasta las fronteras de Polonia por un lado, hasta la India por otro, el sur de China, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a pasar a la referencia bibliográfica o... Es que de repente me he acordado de aquel bonito cuento de Dino Buzzati, El desierto de los tártaros, pero eso lo dejamos para otro día. Vamos con la referencia bibliográfica. Bien, pues lo que os traigo hoy es un libro que tuvo una cierta relevancia hace 2 o 3 años, Prisioneros de la geografía, de Tim Marshall, 10 mapas que te cuentan todo lo que necesitas saber sobre la política global. Es un libro que es muy interesante, es para las personas que siempre están preguntando, ¿quiero un libro de iniciación a la geopolítica? Esto es un libro de iniciación a la geopolítica. Los 10 mapas que plantea Tim Marshall es Rusia, China, Estados Unidos, Europa Occidental, África, Medio Oriente, India y Pakistán, Corea y Japón, Latinoamérica y el Ártico, porque el Ártico tiene tela marinera. Yo tuve la desgracia de leerme este libro después del libro de Robert Kaplan, La venganza de la geografía, que es como ensayo muy brillante, como todo lo que escribe Kaplan. Kaplan no solamente es un viajao, sino que tiene una magnífica pluma, y Tim Marshall no tiene la misma pluma, ¿vale? No es exactamente igual de bueno. Es cierto que también hay temas que se repiten entre los dos autores. Claro. Y entonces, cuando vienes de leer uno, este te sabe un poco a menos. Pero este tiene la virtud de esa sistematicidad quizá que algunas veces le falta a Kaplan. Este va estudiando los problemas, te va contando la geografía de cada una de las situaciones, y yo creo que tiene desde ese punto de vista la virtud de la claridad. Son de esos libros que te clarifican la mente. Pues ya tengo más o menos un mapa global sobre el que asomarme cuando surgen los problemas y poder estar situado con bastante facilidad. Existe traducción al castellano, con lo cual es muy conveniente. El libro fue un bestseller en su momento.
Y yo creo que es de esos libros imprescindibles que hay que leer. Hay otros libros de introducción a la geopolítica, quizá ya un poco más viejos, otros que quizá están demasiado atados a la actualidad. Traeremos alguno de ellos en los próximos días, de esos libros que caducan, pero que también tienen el interés de que te explican muy bien una determinada temporada, un determinado tiempo, que si tienes suerte de comprarlos inmediatamente que salen, es el tuyo, con lo cual eso es una ventaja. Y yo creo que no hay mucho más que decir. No. Como trata de mapas, y os hemos enseñado este mapa de Rusia, como siempre decimos, tiene una historia. Y entonces, yo podría contarla, pero seguramente mucho peor de lo que puede contarlo Ángel. Entonces, ¿qué te parece, Ángel? ¿Nos contarías la historia de dónde salió este bonito mapa? Sí, no, pero sí, claro que la cuento. Además, que me ha pillado un poco así, Óscar, pero la historia... Lo bueno no es la historia del mapa, sino lo bueno es la respuesta que me dio el vendedor del mapa. Entonces, para ponerles en contexto, hicimos un viaje a Moscú hace muchísimos años, los tres. Cometimos muchísimos errores estratégicos en aquel viaje, entre ellos ir en marzo a Moscú, no lo hagan. No, yo insisto en que sea la fecha en la que a Moscú. Los 12 grados bajo cero en la Plaza Roja los recuerdo con horror. No sé si es que yo iba muy... Yo en cierto modo también, pero... Tuvimos recuerdos como el siguiente, por ejemplo, ya que estamos de batallita. Batallita. Una cosa hermosa de hacer en las ciudades que uno visita es ponerse en el centro de la ciudad y caminar hacia el extrarradio. Eso es. Y eso lo hicimos en Moscú. Sí, eso lo hicimos. Para ir al edificio aquel de la Lomonosova, del que he hablado yo hace un segundo, sí. Eso hicimos. Así bajo cero y nevando. Y entonces veíamos como alrededor del Kremlin solamente había coches S500 de Mercedes con su guardaespaldas, lunas tintadas, un poco más lejos los típicos todoterrenos japoneses, y mucho más lejos, en los barrios más populares, veíamos enterrados los coches. Es decir, se veía una pared de 2 metros de nieve y asomando las antenas de las radios de los vehículos. Entonces, por eso hay que ir en marzo. Bueno, está bien, vamos en marzo. Y el mapa, es que, bueno, como podréis imaginar, me encantan los mapas y tengo en casa dos cajones llenos de mapas que ya han amenazado con tirármelos varias veces y los rescato en el último momento, pero son mapas más inverosímiles que se puedan imaginar. En fin, no voy a entrar más en esto. Y yo iba buscando iba buscando por Moscú, en lugar de que había, como todo el mundo, un mapa de Rusia grande, pero un mapa de Rusia. Entonces, pues como lo mismo que vas a Francia y compras un mapa de Francia por las carreteras, pues yo preguntaba por un mapa de Rusia. Entonces, a la que preguntaba, primero en inglés, me miraban como si fuera un lunático, pero no entendían inglés. Me dicen, un mapa, ¿pero para qué quieres un mapa de Rusia? Y digo, pues un mapa de Rusia. Entonces ya llegué con recuerdo una idea además bastante buena. Y que nos entendíamos en francés. No en francés, no, en su francés y en mi francés. Con lo cual, aquello era un diálogo absolutamente disparatado. Pero un mapa de Rusia, ¿para qué quiere usted un mapa de Rusia? Yo, pues que quiero tener un mapa de Rusia. Pero si es que eso no vale para nada. Digo, ¿pero cómo que no vale para nada? Y dice, mapa de Rusia, si eso es enorme. Si este querrá un mapa de Moscú, un mapa de Siberia, pero un mapa de Rusia. Y ya se pone a buscar allí y dice, ya, lo he encontrado. Aquí tiene un mapa de Rusia. Y dice, pero ¿esto para qué vale? No había más que decir todo el rato, ¿y esto para qué vale? Y es que nos trajimos dos además, el mapa político y el mapa físico. Y es que claro, para ellos efectivamente es tan grande y es tan inmenso que es que no tiene sentido manejar algo de esta escala, porque para ellos no tiene ningún contenido informativo. O sea, tiene un contenido informativo como mucho, a lo mejor, un mapa de la Rusia mal llamada europea, que es la que está de los Urales al oeste, o un mapa de Kamchatka, o un mapa quizás de las regiones más habitadas del sur de Rusia, pero un mapa del país entero es una extensión de terreno tan sumamente inmensa, y desde el punto de vista humano y el punto de vista económico y social no hay nada, porque Rusia en realidad es una pequeña franja que hay entre Vladivostok y Moscú prácticamente, porque el resto está todo deshabitado, que es que no tiene ningún sentido tener un mapa de estas dimensiones. Pero lo conseguimos, y además en francés, lo cual tiene en nuestro francés. Y además con una circunstancia especial, porque fue muy cerca casi todo, no casi todo, pero muchas cosas bonitas de ese viaje se produjeron alrededor del Hotel Metropol, que es un hotel que tiene una resonancia especial, aunque sea muy tonta, porque las novelas de un novelista de novela negra, se llama Boris Akunin, están situadas muchas veces en el Hotel Metropol, porque era el lugar
más cosmopolita que había en Moscú, donde la sociedad, entonces el detective Fandorin solía siempre hacer sus actividades y sus negocios alrededor de esa sociedad cosmopolita de todo el mundo, en realidad, Sí. que acababa recalando en el Hotel Metrópoli. Y con esta bomba informativa despedimos el Geopolíticos de esta semana. Pues muchas gracias a los dos Buenas tardes. Muchas gracias. y hasta la semana que viene.